El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a los habitantes de 3 poblaciones de los Altos de Jalisco que serían inundados con la presa El Zapotillo poner a funcionar el embalse, pero con mecanismos que permitan que no desaparezca Temacapulín, Acacico y Palmarejo. El planteamiento del primer mandatario representaría eliminar la posibilidad de un trasvase a la ciudad de León, Guanajuato, que esperaba recibir agua de la cuenca del Río Verde. Efectivamente, hemos tocado en varias ocasiones el caso del Zapotillo, pero ahora vamos a analizar la propuesta que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador. Presento con mucho gusto a mis invitados, María González, ella es del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario. María, bienvenida. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Juan Guillermo Márquez, coordinador del Observatorio Ciudadano del Agua. Juan Guillermo, bienvenido. Al contrario, gracias, Carlos. Y Margarita Juárez García, y es habitante de Temacapulín y es miembro del Comité Salvemos Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Margarita, bienvenida. Gracias, Carlos, muy amable. Y José Antonio Gómez Reina, investigador de la Universidad de Guadalajara. Toño, como siempre, bienvenido. Gracias, Carlos. María, pues quisiera una primera intervención tuya, un análisis global de esta propuesta. Bueno, consideramos que esta visita del presidente es satisfactoria en términos generales para esta lucha, pues que tiene 16 años y que ha estado plagada de violación a los derechos humanos, de irregularidades y de corrupción. Es satisfactoria en el sentido que el presidente pues abre una nueva etapa en el caminar de este megaproyecto, primero porque cancela el acueducto, que es una de las 3 obras que considera este sistema Zapotillo, acueducto Zapotillo-León, presa derivadora El Purgatorio, y eso es pues un gran paso. El segundo, porque hay voluntad política de parte del presidente de México para considerar por primera vez en la historia de estos 16 años una posibilidad, ¿no?, que considera esta demanda no negociable de los pueblos, que es la no inundación de su territorio. Y lo último, que es lo que se ha valorado en Temacapulín, Acacico y Palmarejo como lo más importante, es que al final este mandato de la Cuarta Transformación de El Pueblo Manda, el presidente lo vuelve a ratificar frente a los habitantes de estos 3 pueblos, en el sentido de pues que la decisión de este megaproyecto se va a respetar a partir de las determinaciones que tomen las comunidades a partir de la propuesta que les van a presentar este sábado en Temacapulín. Muy bien. Juan Guillermo Márquez, una primera intervención. Bien, pues bueno, es de resaltar el interés que tiene el presidente de tener una solución definitiva, porque luego muchos mandatarios, cuando se les complicó el proyecto, pues lo fueron dejando de lado para la siguiente administración. Entonces, sí, se percibe ese interés de una solución ya definitiva para esto, y sobre todo de tal forma que no lo puedan revivir fácilmente, pues, ¿verdad?, o alguna otra administración del color que sea. Entonces, bien, bueno, para nosotros es satisfactorio el que la propuesta que se había construido desde los altos, el grupo técnico del observatorio, pues es la que aceptaron, ¿verdad? Entonces, pues sí, o sea, nos motiva en ese sentido y nos obliga a estar pendiente de que se cumpla en esos términos, pues, que León tenga el agua que necesita. O sea, nunca hemos pedido que León no pueda disponer de mayores volúmenes, que atienda las soluciones locales, que los municipios salteños puedan tener su agua, como ya lo habíamos hecho en un recorrido de revisión en 2010 con la Comisión Estatal del Agua, en los lugares que ya están detectados, que son los idóneos para ellos y mucho más económicos que desde el Zapotillo, que obviamente en primer término ha estado siempre la no inundación de las poblaciones. Y en el caso de Guadalajara, bueno, en el escenario de la cortina 105, con un porcentaje muy bajo de probabilidad de que se llenara y tuviera esos 94 millones de metros cúbicos asignados desde la presa, pues el nuevo escenario de llenar y operar la presa a una altura que no inunde las poblaciones
saldría ganando el área metropolitana de Guadalajara, tendría alrededor de 150 millones de metros cúbicos, dependiendo del nivel final que se escoja. Entonces, pues es una solución de ganar-ganar. Esto liberaría, de alguna manera, se tiene que cancelar el decreto actual, se deberá expedir uno nuevo. De una vez derogado es comenzar a trabajar con el siguiente, en donde se les permita al sector agroalimentario disponer de mayores volúmenes que necesitan, y sobre todo que todo esto se haga en un marco de un ordenamiento hídrico, ¿verdad? Y bajo el marco de la gestión integral del agua, pues. Claro. Muy bien. Margarita Juárez García, una primera opinión respecto a esta visita del presidente, el anuncio hecho por el presidente López Obrador para la gente que está al frente de este comité Salvemos Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Claro, mira, en la comunidad lo vemos como una visita muy grata, muy satisfactoria, porque después de casi 16 años hubo un presidente que realmente fue a escuchar de viva voz el sentir de la comunidad, en donde le llegaban muchas situaciones que no eran del todo ciertas, ¿no? Sabemos que trae mucha presión por cuestiones del gobierno del estado, gobierno de Guanajuato, ¿no? Y ahí se le dijo muy claramente que las comunidades siempre estuvieron abiertas al diálogo, que por parte del gobierno del estado de Jalisco, pues nunca hubo un acercamiento como el mandato que él dio el día de la audiencia en 2019, y pues ahora entraremos en una situación de diálogo con una plática informativa que dará este fin de semana la Conagua, y pues bueno, ya entraremos a asambleas para tomar las decisiones, y pues reiterar que nosotros como comunidades jamás hemos tenido una postura de negar agua, ¿sí? Jamás. Nosotros siempre estuvimos en contra del proyecto por toda la situación de corrupción que ha venido imperando en el proyecto, y pues también apostarle a estas políticas públicas, ¿no? Para poder hacer una buena gestión del uso del agua. Entonces, no es el que nos neguemos, porque bueno, pues es el vital líquido, ¿no? Pero sí es dejar esa hidromafia y bueno, buscar estas alternativas para que pueda llegar el agua a todos, ¿no? Muy bien, José Antonio Gómez Reina, con los datos que tenemos, porque apenas se va a presentar el proyecto técnicamente, pero con los datos que ya adelantó el presidente, ¿qué opinión técnica tienes de esta propuesta que hace el presidente? Bueno, aquí hay varias cosas que hay que analizar. La universidad ha acompañado este proyecto desde el punto de vista social y técnico, principalmente técnico. Y pues era aberrante manejar un proyecto de este tipo, es decir, ya está y ahora hay que usarlo. Eso es aberrante. En segundo lugar, pues la universidad siempre como primer principio, no al desplazamiento y no a la inundación de los pueblos, no al trasvase entre cuencas, que son criterios internacionales. Y el tercero, proteger la región con relación a la producción agropecuaria. Bajo estas condiciones, el presidente pues hace sus declaraciones, y bien lo dice Juan Guillermo, hay que cuidarnos, que quede bien asentado, que se derogue el actual acuerdo que existe por ahí de trasvases y de manejos, etcétera. También tenemos que tener mucho cuidado con relación a la propuesta que haga la Comisión Nacional del Agua, porque ellos han manejado varios conceptos. Desde que se hizo el proyecto dijeron, vamos a 105 y hacemos bordos. Los bordos fallan en todas partes del mundo, o sea, los diques, llamados diques. Eran diques para evitar que se inundaran los pueblos. Para que se inundaran los pueblos, entonces el pueblo iba a quedar abajo. De acuerdo. Entonces eso lo hemos visto en Holanda, lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en Alemania, en todas partes los diques fallan. Entonces ese es un punto básico. El otro habla el presidente de que va a ser un 40%. Si la cortina tiene 80 metros, el 40% son 32 metros de altura. Y obvio que no van a ser 32 metros. La altura se va a determinar con relación a las curvas de nivel, con relación a la altura de la presa. Tú vas manejando en la cortina alturas y vas viendo tus curvas de nivel para evitar que llegue la inundación. Y hasta donde llegue ahí,
entonces se van a hacer lo que se llaman vertederos físicos. Cuando dices curvas de nivel, ¿te refieres al agua que se va extendiendo sobre la cañada? Sí, se hace una batimetría, o sea, haces todo una modelación. Entonces, a la hora que empiezas a decir, aquí a esta altura, ¿qué se alcanza a inundar? Esto es, a esta altura, o sea, a 50 metros, a 60 metros, a 70 metros, porque si manejas 80 con compuertas, ¿para qué quieres las compuertas si ya inundaste las poblaciones? Claro. Entonces necesitamos que no sean compuertas electrónicas, automáticas, como lo señala, sino que sean vertederos físicos. Un vertedero físico es aquel que cuando llega a un nivel, se llaman vertederos de excedencia. Llega a ese nivel y empieza a derramar. Es como si tuviéramos un tambo y el tambo no lo queremos llenar hasta arriba. En vez de poner una bomba, prenderla y apagarla, le hacemos barrenos a la altura que queremos y aunque le caiga el agua que sea, se está derramando cuenca abajo como un sistema hidrológico natural para el río, para mantenerlo. Para hacerlo muy gráficamente, ¿significaría tanto como hacerle agujeros a la cortina? No, no a la cortina. Se hacen como los túneles de desvío. Técnicamente se hacen esos manejos. En las dos laterales, o sea, lo que viene siendo la izquierda y la derecha, de donde está sujetada, ahí se hacen los túneles de excedencia. O sea, no se rompe la cortina, no se fractura la cortina. Pero cuando va a subir el nivel, ahí se va por ahí subiendo el agua. Y se empieza a derramar. Es como en una pila que tú le haces un rebaje, entonces cuando estás llenando la pila, todo el excedente empieza a derramar. ¿Y funcionaría pese a una avenida extraordinaria de agua? ¿Funcionaría? Claro, hay que recordar que los sistemas hídricos tienen lo que se llama el retorno, son más o menos 100 años. Hay que ver cuál es el máximo. Más sin embargo, en las últimas modelaciones que hemos hecho del calentamiento global, día a día menos precipitación, más evaporación y menos volumen. De todos modos, tenemos que hacer lo que se llama el sistema precautorio. ¿Cuál es el precautorio? Imaginarnos el peor desastre, la mayor volumen y saber hasta dónde va a tener sus sistemas de desvío. Pero eso hay que discutirlo con los técnicos de la Comisión Nacional. Ahorita regresamos con más de ese tema y te voy a preguntar sobre una alarma que pretendía también, o que dijo el presidente que se podría poner para avisar alguna avenida de agua. Así lo dijo, por eso pregunto. Pero regresamos con más de este tema después de la pausa. Para evitar que la presa El Zapotillo inunde 3 poblados de Los Altos, el presidente López Obrador propuso que solamente almacene la cuarta parte de su capacidad y colocar cortinas automatizadas con un sistema de alerta para evitar que en caso de una avenida importante de agua pueda actuarse a tiempo y evitar las inundaciones. Sin embargo, el primer mandatario aclaró que la última palabra la tendrán los habitantes de los 3 pueblos amenazados con ser inundados, ya que si se siguen oponiendo, el proyecto se detendrá. Hablamos sobre el Zapotillo, la propuesta del presidente López Obrador. Efectivamente, escuchábamos algunos datos en torno a este tema. María González, dice el gobernador Enrique Alfaro que no hay plan B y que no solamente está en manos de los habitantes de Temacapulín el tema de una presa, sino la vida inmediata de 5 millones de jaliscienses. ¿Es así? ¿A ese nivel? Bueno, imaginamos que efectivamente el gobierno del Estado no tiene plan B, aunque desde hace 16 años la comunidad académica, las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil han reiterado a las diferentes administraciones y a la administración del gobernador Enrique Alfaro que efectivamente se tiene que transitar en Jalisco a una nueva gestión integral del agua y pues solamente lo que se ha habido de respuesta pues son oídos sordos. Entonces es muy preocupante independientemente de lo que suceda con la presa El Zapotillo, porque al final de cuentas también está comprobado que la presa El Zapotillo pues no va a ser la solución para el mediano o largo plazo en la región para abastecer de agua y pues se le sigue apostando a estas obras costosas, a estas obras que de muchas maneras se está demostrado a nivel internacional que son tecnología obsoleta y por supuesto que el gobernador ahorita debe estar preocupado porque pues el mandato presidencial es muy claro.
O sea, al final las comunidades, pues en términos también de reparación de daños, de todo lo que cómo se les ha violentado durante estos 16 años, pues tienen en sus manos una decisión trascendental, pero las comunidades van a esperar que la Comisión Nacional del Agua les presente la propuesta, la van a analizar con sus asesores, y bueno, si se tiene que hacer contrapropuestas a lo que se le presente a la Comisión Nacional del Agua, lo que esperamos es que haya apertura de parte de la Conagua, digamos, para encontrar las mejores soluciones y las mejores alternativas. De todas maneras, las comunidades le han dicho al presidente que independientemente de lo que suceda con el Zapotillo, el gobierno federal también tiene en sus manos la posibilidad de transformar el modelo de gestión del agua en el país y sobre todo en esta región, digamos, del Bajío. Entonces, esa insistencia no la van a soltar las comunidades, porque el Zapotillo, aunque se aceptara esta solución que está proponiendo el gobierno federal y que no se conoce a detalle, va a ser una solución cara, ¿no? Y una solución de muy corto plazo, ¿no? Y al final la vamos a acabar pagando pues las y los jaliscienses, ¿no? De los presupuestos públicos. Hace un momento, Juan Guillermo, tú decías la importancia de que se blindara la decisión del presidente de suprimir el trasvase, pero hay varios detalles, ¿no? Primero, el decreto, para que la gente que nos está viendo ahorita entienda de qué se trata este decreto. ¿Qué es lo que dice a grosso modo este decreto? Bien, ese decreto reserva como único uso para las aguas superficiales del Río Verde, uso doméstico y público urbano. Y bueno, pues en toda la cuenca, comenzando en Zacatecas, en Aguascalientes, Los Altos, y aún en el par de municipios de León, pues hay una actividad agroalimentaria importante y hay uso en servicios, hay uso industrial, hay usos mixtos. Entonces hay una contradicción incluso en el propio decreto que dice que se aplicará siempre y cuando no afecte derechos de terceros, cuando en sus primeros párrafos ya los está afectando al limitar el uso de los del productores, agua. Por ejemplo. Así es. Entonces, pero el decreto habla de un volumen para Guanajuato, así lo dice. Sí. También ahí rompió un principio que había venido manejando, aunque no estuviera dentro del marco de la ley, la Conagua, de proporcionalidad. O sea, Guanajuato tiene un 6% de territorio dentro de la cuenca y es en la parte alta donde prácticamente no llueve. Entonces, pues sí fue extraño el que le hayan dado un 26%, teniendo un 6% de territorio. Y Jalisco, que tiene cerca del 60%, fue el más afectado en el sentido de que los escurrimientos que vienen desde Zacatecas y Aguascalientes hacia Jalisco son muy bajos, sobre todo en los últimos años, han disminuido considerablemente. Entonces, toda esa carga de suministrar agua en 3 regiones la tienen Los Altos, donde Los Altos está considerado como de muy baja disponibilidad de agua. Además, la cuestión climática, el estudio que dio pie a una de las recomendaciones del observatorio en el sentido de que en las próximas décadas va a haber un incremento importante de temperatura y que de hecho ya se está reflejando. ¿Y en dónde se refleja ahorita? En la humedad del suelo, que desaparece el temporal de lluvia y a las pocas semanas el suelo está prácticamente seco y lo vemos reflejado en la vegetación. Pero por principio de cuentas ese decreto tendría que derogarse. Sí, tiene que derogarse. Y segunda pregunta, el presidente decía, si no quieren los habitantes de Temacapulín, se dejan las cosas como está, y dijo, ya serán otros gobiernos los que vengan a convencerlos. ¿No deja una puerta abierta para que en el futuro regrese este proyecto, Guillermo? Por supuesto, y eso lo aplaude León y los intereses en Jalisco para que así suceda. O sea, les van a aplaudir mucho a las comunidades para que no acepten la propuesta y esto se vaya a otra administración. Pero también hay algo importante. Ayer estuvimos participando en una reunión con las organizaciones en Los Altos y ellos ya no están dispuestos a esperar más tiempo en el sentido de que hay afectaciones ya muy grandes, sobre todo los pequeños productores que pierden cosechas por no poder tener un riego de refuerzo, en fin, que no tienen el agua para darle a su ganado para beber,
hay alrededor de 2.000 familias que han perdido su patrimonio en este último año. Entonces, hay desesperación en la gente y no se resignarían a que esto se quede en el aire para esperar 3 años más a una posible solución. Muy bien, Margarita Juárez García, hace un momento le preguntaba yo a María esta posición del gobernador de esperar, dejar en manos pues de los habitantes de Temacapulín una decisión tan importante. ¿Sienten ustedes ese peso, esa responsabilidad? Claro que sí, sí lo sentimos así porque hay mucha presión ya, como lo han comentado, desde sobre todo el gobierno del estado, ¿no? En donde pues también es una, políticamente hablando, es una presión que hace sobre los jaliscienses, diciendo que, bueno, pues no puede ser posible que por ciertas personas, una cantidad de personas, se vaya a afectar a millones en la ciudad, ¿no? Pero bueno, nosotros no pedimos el proyecto. Nosotros desde un inicio les comentamos que no era viable, ¿sí? Entonces no pueden hacernos responsables de lo que no pedimos, ¿sí? Tampoco vamos a asumir esa responsabilidad de afectar a mucha gente o a millones de personas porque el señor cree que solamente hay el plan A y porque su obligación es tener hasta el plan Z. Entonces no puede hacernos responsables ni tampoco vamos a asumir eso, ¿no? Nosotros vamos a ver obviamente por las comunidades, por los productores, pero no podemos asumir la responsabilidad de que Guadalajara se quede sin agua, siendo que este problema viene desde hace más de 16 años, antes de que empezara la problemática del Zapotillo, ¿no? O sea, realmente no es una situación así, es también como una presión mediática hacia la ciudadanía de decir, bueno, pues estamos sin agua por Temaca, ¿no? De acuerdo. Muy bien, José Antonio Gómez Reina, ¿qué podemos hacer o qué se tiene que hacer con la propuesta que haga Conagua? Hay que revisar minuciosamente todo, ¿no? Bueno, hay un principio que ha expresado el presidente, fue en el Palacio Nacional y acá en Lo Corto también lo dijo, que la presa no se va a tumbar, que la presa es una inversión muy grande como para destruirla. Por tal motivo hay que buscar una alternativa y la alternativa es no inundación, no trasvase y parte de ese volumen que se llegue a almacenar, que va a ser casi mínimo, que vaya para Guadalajara. O sea, dijo, el agua se queda en Jalisco. Bajo este concepto, pues sí está el riesgo latente de que alarguen el periodo y entre otra administración. Ahorita hay ya algunos políticos que están viendo para el 24. Hay que recordar que a partir del 23 pasa mejor vida las decisiones presidenciales. Y lo ha señalado, estamos a tiempo de hacer y tomar. Y como bien lo se ha señalado en esta mesa, primero donde tenemos que quitar el decreto anterior, formar un nuevo decreto y hacer la pequeña o larga inversión que se requiera, pues para resolver este problema ya. Porque si lo seguimos alargando, vamos a terminar en lo de siempre. ¿Cuántos presidentes municipales y candidatos han llegado a ofrecer de que somos y que defendemos el agua y vamos, y ya nomás llegan al poder y cambia todo? Aquí pasa lo mismo, la primera vez en la historia en que un presidente asiste a Temaca y que da su palabra. Entonces yo creo que es un momento esencial en donde sí se debe de revisar técnicamente qué es lo que ofrece y con las primicias que dijimos, no inundación, no desplazamiento, no trasvase. El trasvase ya quedó fuera, pero la no inundación, ¿verdad? Claro, dos preguntas, Toño. La primera es, ¿hay el volumen de agua incluso para hacer llegar los 3.5 metros cúbicos para Guadalajara? Es la pregunta. Y la segunda, y una vez te la digo, ¿se requiere la presa del Purgatorio? Bueno, el primero, los 3.5, yo hasta ahorita no conozco a nadie a nivel mundial que haga una predicción meteorológica y te diga cuántos milímetros van a caer, cuánta lluvia va a caer. Claro. Uno de los países más avanzados es Alemania. Y el año pasado vimos cómo, o este año también, ¿sí?, vimos cómo se desbordó, cómo se inundó porque hicieron una predicción de lluvia que les falló. Entonces no hay quien te pueda decir cuánto llueve y cuánto no llueve, que es lo mismo que hicieron en el Río Verde. Lo formaron un río en un mar verde, de que hay agua para todo el mundo. El segundo punto, lo que estamos hablando del purgatorio. El purgatorio no se requiere desde el punto de vista técnico. Si lo quiere hacer económico, en formulación de proyectos nosotros siempre manejamos dos áreas. ¿Cuánto cuesta un proyecto y cuánto cuesta la operación del proyecto? ¿Cuánto cuesta es la inversión inicial? ¿Y cuánto cuesta la operación?
La operación del purgatorio es una locura porque hay que estar bombeando continuamente el agua y esto te va a incrementar el costo. ¿Qué es lo que se requiere? Pues simple y sencillamente lo que se hizo en la Surda, lo que se manejó el proyecto de la Surda del 1951, hace 70 años. ¿Qué se requería? Hacer una presa que era la Surda 1, la Surda 2, de ahí conectarla a otra presa que es el Salto y del Salto conectarla a lo que viene siendo la presa Elías González Chávez y esta mandarla por gravedad a las huertas para potabilizarla. Ya está el Elías Chávez que no la supieron operar o sí la supieron operar para generar un caos de falta de agua en la ciudad. Segundo, ya está el Salto al 100%, hay que interconectarla. Ya llega el agua esta hasta Tepa. De Tepa a Elías Chávez son municipios próximos. Muy cercanos, sí. Y lo que viene siendo la cantidad de agua que pueda retener, poca o mucha, en la cortina del Zapotillo, podrían ser caudales tanto para esa región próxima como para mandar a Guadalajara. ¿Por qué digo región próxima? Porque el gobierno del estado ahorita está diciendo que para llevar el agua a Lagos de Moreno va a ser costosísimo, pero que ya tienen inversión. Espérame, si por ahí va a pasar el agua para que la dejo correr 100 kilómetros y luego la vuelvo a bombear de regreso. Muy bien, tengo que hacer una pausa, nos ganó el tiempo, regresamos con más del tema. La decisión del presidente López Obrador de que la presa El Zapotillo se quede con una cortina de 80 metros y dote de agua solo a la zona metropolitana de Guadalajara, deja sin efecto el proyecto original que consideraba enviar agua a la ciudad de León, Guanajuato, un porcentaje a los Altos de Jalisco y otra parte a la capital del estado. El presidente reconoció que para León tendrán que revisarse alternativas de abasto de otras fuentes, porque con los niveles que operaría el Zapotillo no habría posibilidad de trasvase. Otra parte, otra arista de este proyecto de la presa El Zapotillo. María González, ¿qué hay que hacer ahora? Después de esta lucha que han acompañado ustedes a los vecinos, a los habitantes de estos 3 poblados, ¿cuál es la parte que les corresponde ahora como asesores externos, como quienes han ayudado, apoyado esto? Bueno, primero esperar a esta reunión del sábado, ¿no? Y pues contribuir a conectar a las comunidades con especialistas, ¿no? Nacionales, internacionales, fundamentalmente especialistas en construcción de presas, pero sobre todo especialistas en temas de riesgos de construcción de represas. O sea, nos parece que esta propuesta que se ha presentado de manera muy general, lo que las comunidades tienen que cuidar, pues son situaciones extraordinarias o situaciones que por la propia operación de la presa, en caso de que se aceptara, pues de ninguna manera quedaran en riesgo. Entonces nos parece que son 2 elementos, no solamente la no inundación de los pueblos, sino de ninguna manera que estos pueblos queden en riesgo. Además, las comunidades han sacado un comunicado, ¿no? Su posicionamiento sobre la visita y colocan temas fundamentales. El primero es, independientemente de lo que se decida, la presa El Zapotillo tiene que ser auditada técnica y financieramente. Es decir, hay un derroche de presupuesto público que se tiene que identificar a los responsables y se tiene que hacer un trabajo para recuperar lo que se ha derrochado en términos de corrupción y que eso contribuya a otras alternativas o programas de gestión de agua. También, además de lo que se decía en relación a los candados, a los decretos, es decir, de aceptar esta propuesta a las comunidades, pues viene un trabajo muy fino, ¿no? En el sentido que efectivamente el proyecto no se vaya a continuar en administraciones posteriores. Y lo último es que las comunidades están también demandando
que ellas puedan proponer una propuesta de reparación integral de los daños, ¿no? Porque no podemos olvidar que este megaproyecto por lo menos ha violado 20 derechos humanos documentados y reconocidos por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Se tienen que otorgar medidas de reparación, medidas de no repetición, y algo fundamental que están pidiendo las comunidades es una disculpa pública a todos los afectados directos por la presa del Zapotillo. Es decir, el Estado mexicano ha violado derechos en el caso del Zapotillo y se está solicitando esta disculpa pública y medidas, digamos, para que no se vuelva a repetir esta historia de un megaproyecto de este tipo, ni en Jalisco, ni en ninguna parte de México. Entonces, esta etapa que se abre tiene todavía pues un largo caminar en términos de pues muchas acciones que el Estado mexicano tiene que garantizarle a las comunidades. Digamos que este camino o esta ruta crítica que se va a comenzar este fin de semana comienza precisamente con la exposición técnica, pero se resuelve hasta dentro de un mes con el presidente ante él, ¿verdad? El presidente quedó comprometido en regresar, dijo que aproximadamente en un mes. Yo creo que ahí pues lo que sucederá es la determinación, claro, ¿no? de los afectados, y luego ahí empieza este caminar de los decretos, de los candados, claro, de la reparación, ¿no? O sea, todavía en lo que quedará de esta administración federal, pues hay muchas tareas que están pendientes de parte del gobierno federal. Muy bien, Juan Guillermo, el presidente también y el director de la Comisión Nacional del Agua aclaró que en este modelo o en esta propuesta ya no se incluye el agua para los altos de Jalisco. Dejó que era muy claro solo para Guadalajara. Deja un poquito en el limbo qué va a pasar, por ejemplo, con los productores de la zona de los altos también. Bueno, el agua del Zapotillo nunca fue contemplada para los productores, sí, pero, solo para los municipios. Pero con el proyecto original se vedaba el uso del agua para los productores. Obviamente que al cancelar el decreto, al hacer uno nuevo, tiene que ser bajo esa visión que se ha pedido. Bueno, primero se sugirió, luego aceptaron, con esa visión de una gestión integral del agua y proteger a la zona de alguna manera para que ya no esté expuesta a decretos de esa naturaleza, de que reserven el agua solo para uno de los usos, por prioritario que sea. Obviamente esa prioridad está en las condiciones extremas y no puedes convertir a una región tan productiva con una situación de emergencia permanente. No es posible, sobre todo cuando tienen opciones todavía para reforzar. Entonces, ¿a qué va a llevar esto en el caso del área metropolitana, del propio León? Pues que tienen que analizar y adoptar las medidas que tienen locales. En el caso de los municipios tendrá que haber un acompañamiento también y ser parte del paquete para que sea atendido el abasto. O sea, dentro de esta solución conjunta queremos que nadie quede fuera, ¿verdad? Incluso ya los productores, bueno, planteaban ayer una indemnización de alguna manera no monetaria, sino el acceso al agua. Es lo que quieren como indemnización, poder tener el acceso o regularizar el uso del agua en la cuenca. Y esto, la herramienta perfecta para ello, pues es un ordenamiento hídrico. Entonces tendrá que estar contemplado y un plan de desarrollo. Ya se está hablando, como seremos parte o estamos siendo parte en la mesa como equipo técnico, ya las propuestas tienen las líneas a seguir y se estarán trabajando sin duda en los próximos días y sobre todo en el sentido de que pues todos tengamos lo necesario, pues, o sea, nunca en la región se ha pedido, a diferencia de Guanajuato, que le cierren la llave a alguien o le quiten el agua, sino que todo se tenga, pero sí romper ese viejo esquema de gestión de oferta para entrar verdaderamente en el esquema de la gestión integral del agua. Muy bien. Margarita Juárez, ¿qué tendría que pasar para que las comunidades de Acacico, Palmarejo y Temacapulín, digamos, dieran su anuencia a este proyecto del presidente? Porque han manifestado también la otra parte, que no quieren la presa, ¿no?
Bueno, realmente ahorita, como lo dijo el presidente, pues la cortina ya está. Que esa es una responsabilidad también como tal del gobierno, ¿no? Pero la realidad es que necesitamos nosotros trabajar muchísimo en asamblea para tomar la decisión adecuada para las comunidades, pero también para toda la zona alteña, pues, porque si es una decisión complicada, ¿no? Y sentimos que esa decisión nos la dejaron, que a pesar de que el presidente ha estado ha cumplido su palabra de asistir, ha cumplido su palabra de escucharnos, sí fue una decisión de, bueno, ustedes saben si el agua se va para Guadalajara, no hay agua, y pues bueno, teníamos que analizar toda esa situación, porque aquí lo que queremos es que haya una equidad hídrica. O sea, esa equidad tiene que ser para todos, ¿sí? No solamente se puede quedar, o sea, en Temaca la verdad es que afortunadamente tenemos aguas todo el tiempo, no nos inundamos. Y ya estaban construyéndole ahí arriba un nuevo Temaca, ¿verdad? No, claro, de hecho ahí despojaron, porque así es la palabra, despojaron a algunas personas de Palmarejo para poder no reubicarlas, sino fue un desalojo forzoso, ¿no? En algunos casos tumbaron sus casas, porque así lo expresaron al presidente, tumbaron nuestras casas. Algunos otros les decían, bueno, yo te doy tu casa, pero tumba la tuya aquí en Temaca, o en Acacico, o en Palmarejo. Entonces la Conagua ha sido un actor terrible, por lo menos para nosotros durante estos 16 años de lucha, ¿no? Es un actor que ha estado coludido en todo momento con este proyecto, pues, de corrupción. Muy bien, José Antonio Gómez Reina, hay por ahí, hemos escuchado, por ejemplo, el gobernador de Guanajuato que dijo que va a cerrar el agua para que no llegue a Chapala. Eso no se puede hacer. Pues ya sucedió en el 2000. En el 2000 tuvimos por ahí una lucha en lo que viene siendo la presa de Solís. Si se acuerdan, en el 2000 hubo un periodo de sequía y el lago de Chapala se fue retirando hasta 2,5 kilómetros. Y la batimetría, o sea, la higrometría, la cantidad de humedad, pues fue bajando en todo el lago. Y la cosa es que cerraron Solís. Solís es una presa de Guanajuato. Es una presa de Guanajuato, es la más grande que existe en Malerma. Y esta, pues manda agua a Yuriria, mandaron el agua a Yuriria, inundaron Yuriria para no mandar el agua a Jalisco. Y algunos campesinos de esa región, pues fueron manipulados e inclusive tenían riego por inundación. Y en ese tiempo, pues sí hubo una disputa bastante interesante con relación al movimiento. Hay que recordar que el agua no es patrimonio de un gobernador o de un partido político. O sea, es un bien natural, según lo maneja pues, los organismos internacionales, principalmente la UNESCO. Bajo este concepto, el manejo de las presas lo maneja la Comisión Nacional del Agua. No puedes tener más agua de la que puede retener la presa, porque llegas a un riesgo. El punto fue que llegó temporal muy bueno, empezaron a inundarse en Guanajuato hasta que tuvieron que soltar el agua de la presa Solís. Yo veo un riesgo en lo que viene siendo Temaca, o sea, en lo que viene siendo la población de Temaca con relación a la presa actual. Cuando se hace una presa, lo primero que hacen, desvían el río. Hacen una perforación sobre una de las montañas, se llama un canal de desvío. Entonces todo el río lo empiezan a mandar por ahí y ellos empiezan a construir la cortina. El problema que estos túneles de desvío pueden ser aterrados, pueden ser dinamitados, pueden ser derrumbados por un sismo, lo que quiera suba usted, y automáticamente empieza a subir la cortina, o sea, es como se cierran las cortinas. En Estados Unidos hay un manejo integral con relación a las presas, que viene siendo un promedio de 80 años. A los 80 años dinamitan y sueltan todo el agua y listo por los asolves. Aquí en Temaca la pregunta es, ¿ha estado tan cerrada la Conagua y el que tiene la privatización que no permitan a los técnicos revisar cómo está la situación real de la cortina? Entonces, cuando estuvimos con el presidente en México, nos dijo, bueno, di dinero para mantenerla en relación a qué. Y hubo gente en aquel tiempo que dijeron, es que si no está llena la cortina, sufre daños. Nos lo dijo un funcionario que ahora es gobernador, cuando era presidente municipal. Me dijo, no, es que tenemos que llenarla, si no va a tronar.
O sea, el aire es más pesado que el agua. Pero en fin, entonces hay una serie de situaciones que hay que manejar técnicamente, jurídicamente, socialmente, bajo un proyecto como este tipo. Entonces, ese es el riesgo. ¿Dirías tú entonces que, aparte de la auditoría que plantea María, tendría que haber una auditoría técnica a la presa? Ya se le dijo, mira, es una auditoría técnica, financiera, jurídica, social, o sea, todo eso. La honestidad siempre lo ha señalado, nosotros tenemos toda la información. En unas semanas anteriores que tuvimos reunión con las gentes de México, cuando antes de que viniera el presidente, los mismos de la CONAGUA en algunas subdirecciones, hubo discusiones técnicas, y las discusiones técnicas se ven que no conocían el proyecto a fondo. Bueno, pues entonces estamos en terrenos difíciles todavía. Vamos a la pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. El gobierno de Guanajuato lamentó la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar el trasvase de agua de la cuenca del Río Verde para llevar agua a la ciudad de León. Las autoridades guanajuatenses esperaban una audiencia con López Obrador para exponerle los alcances de tamaña decisión y conocer las razones técnicas que motivaron cambiar el proyecto. El anuncio del presidente significaría también cancelar el acueducto concesionado inicialmente a la empresa española Abengoa con una inversión de más de 6,000 millones de pesos. Estamos llegando a la parte final del programa y, como siempre, terminamos con una conclusión respecto a este análisis. Va a ser menor porque realmente falta mucho todavía por caminar, pero comienzo contigo, María. Una conclusión del tema. Bueno, que es muy importante la determinación presidencial, ¿no? Que se abre definitivamente pues una luz, ¿no? Para esta lucha tan paradigmática, tan importante, no solamente en la región, sino a nivel nacional e internacional. Queda camino por recorrer, definitivamente se tiene que estar muy certeras las comunidades que no van a quedar en riesgo, ¿no? O que los riesgos, digamos, se van a poder controlar, monitorear. Y algo que nos parece fundamental es que, independientemente del Zapotillo, que no es el proyecto, digamos, que vaya a dar sustentabilidad y equidad al acceso al agua en la región, pues el gobierno federal y el gobierno de Jalisco tienen realmente que transformar el modelo de gestión integral del agua. O sea, esta solución, en caso de que se diera, es un parche, ¿no? Pero no resuelve el fondo de que las y los jaliscienses tengamos agua de manera continua, agua de calidad, agua segura. Entonces, la tarea sigue estando pendiente. Y además también tiene que haber esta apertura del gobierno federal y de la Comisión Nacional del Agua a que si esta alternativa que está presentando el gobierno federal, pues a lo mejor se puede mejorar, ¿no? Entonces, ese sería el llamado, ¿no? O sea, que realmente si se va a dar un paso, sea un paso que garantice agua para la región, y que realmente sea una alternativa que no sea costosa, ¿no? Efectivamente, el purgatorio es un despropósito. Yo comparto esa posición del doctor Gómez Reina. O sea, es un megaproyecto carísimo en términos energéticos, en términos de su operación. Entonces, hay que encontrar alternativas. Yo creo que esto también se le va a plantear al ingeniero Germán de la propia Comisión Nacional del Agua. Claro. Y esperamos pues que, así como ha tenido apertura el gobierno federal, pues se pueda en esta construcción en donde haya una solución adecuada. Muy bien, Juan Guillermo Márquez. Bien, pues aquí hay un tema de pérdida de confianza que tiene que trabajar muy duro el gobierno federal y que es viable y es simple en el sentido de que un decreto presidencial originó todo esto, el derogarlo
y emitir uno nuevo da una gran seguridad jurídica para todos, y habría que ver los términos, y sobre todo, como algunas crisis generan también oportunidades. En el caso de las poblaciones que han hecho una defensa encomiable ahí de sus derechos, pues la ha colocado en la agenda mundial. Entonces, hay un plan de desarrollo con un énfasis turístico ahí, híjole, tiene un potencial enorme, entre otras cosas también, para la propia región de los Altos, el que sea reconocido ese esfuerzo que hace la gente, o sea, verdaderamente hay que vivirlo, hay que atestiguarlo ahí. No es fácil la producción de leche, no es fácil la producción de carne, la producción pecuaria. Los que hemos estado ahí, los que hemos nacido y crecido con esto, lo sabemos. Entonces, bueno, hay un aliento, hay una confianza en el gobierno federal y que no la puede defraudar. O sea, por eso son importantes los pasos que se den, tienen que ser firmes para recuperar esa confianza. Muy bien, Margarita Juárez, tus conclusiones del tema. Bueno, nosotros lo que pedimos es que se audite, como lo habían dicho, cuestiones legales, técnicas, pero sobre todo, bueno, lo que es ambiental y legal, porque en un análisis superficial que hemos realizado nosotros, en cualquier tipo de decisión que se tome como comunidad, sí, sobre todo si vemos nos vamos por la primera decisión, sí tememos que se puedan, bueno, sabemos que se van a echar abajo todos los amparos, ¿no? La resolución de la Suprema Corte, y que hay un voto de confianza muy grande hacia el gobierno federal, pero está el temor de que si nos vamos por la primera decisión, en cuanto no tengamos ninguno de estos mecanismos refuerzos, de presión, sí. Así es, nos vamos a quedar vulnerables y que ahí pueda haber una situación que se ha dado durante todos estos gobiernos, todos los sexenios pasados de querer, pues ahora sí que jugarnos chueco, ¿no? Entonces sí es un temor muy grande, porque el voto de confianza ha sido grande hacia el gobierno federal, ¿no? Y entre nosotros mismos, pues sí, es la preocupación que hay. Margarita, ¿crees tú que pueda darse como una especie de condición hacia el gobierno federal antes de tomar una decisión, que primero se abran estas auditorías y se conozca efectivamente cómo está la cortina y cómo se hizo, como decía hace un momento el investigador? Pues yo creo que más que condición es una contrapropuesta, ¿no? De decir, bueno, en estas partes, porque nosotros pues somos los afectados, queremos que obviamente haya esta situación que siempre se ha pedido, no solamente en esta administración, pero no es condición, es una contrapropuesta que sería para todos, sería lo más, estaríamos más tranquilos, y sería también una parte de lo que nos deben, no solamente como comunidades, sino el pueblo de Jalisco, ¿no? Muy bien. José Antonio Gómez Reina, tus conclusiones. Bueno, pues yo he estado participando por nombre de la universidad, a nombre de la universidad, tanto en el observatorio como en otros trabajos. Y yo creo que este proyecto aberrante pues tiene que llegar a un punto ya de una decisión directa. Hubo por ahí unas frases que dijo una persona ahí de Temaca, que es uno de los voceros, el cual dijo que ojalá ya se acabe esta pesadilla, porque ha sido una pesadilla de aberraciones, de golpeteos, de desarrollos económicos muy poderosos en contra de la población vulnerable. Y pues hay que tomar la mejor decisión, pero hay que tener la cabeza fría, porque oportunidades son pocas. Y ahorita se presenta la puerta de la Presidencia de la República y todo el poder de la Federación. Contra, increíble, gobernador de Guanajuato, y lo más increíble, contra el gobernador de Jalisco en sus manejos y operaciones. Bajo este concepto, pues la universidad siempre ha acompañado, nunca ha hecho punta, sino que tenemos el apoyo, y no nomás en el problema de Temaca, también hemos tenido problemas en la costa, en lo que viene siendo Ciénega, lagunas, etcétera. La universidad tiene que trabajar sin ningún interés económico, o sea, simple y sencillamente apoyando lo que viene siendo el beneficio y el desarrollo de las poblaciones y de las regiones del Estado. Tiene lógica, José Antonio, lo que hace un momento plantea Margarita, los temores que tienen en el momento en que retiren amparos, quiten mecanismos de presión,
que pueda venir alguna situación. Yo creo que antes de que los quites tienes que dar acuerdos, se tienen que hacer actas, se tienen que levantar, tiene que haber una, bueno, yo así lo veo, tiene que haber lo que se llama de las dos partes. El gobierno federal deroga el decreto y por otra parte se da el previo de un visto bueno con sus observaciones del proyecto. Por el otro lado, el gobierno federal tiene que empezar a hacer mecanismos de amarres y de operación para asegurar la no inundación. O sea, empezar a cerrar candados, pero ya, como dicen los abogados, papelito habla. Ya con un decreto en la mano, con una disculpa pública que necesitan y requieren, y todo ese tipo de elementos tienen que ser. Lo más importante viene siendo lo que dijo el padre Gabriel, que ya se acabe la pesadilla. O sea, no podemos dejar esto que llegue la nueva administración, porque la nueva administración federal no sabemos cómo va a llegar. Entonces, antes de que lleguen, ya tener los candados para cuidar tanto las poblaciones como la producción de los altos en este tema. Sería una especie de blindaje. Sí, hay que blindarlo, pero hay que blindarlo desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico, social, o sea, todos los elementos que vamos a hacer. X obra, bueno, ¿dónde está la partida? ¿Quién la va a hacer? ¿Y cuánto? O sea, todo eso tiene que estar, porque no es lo mismo que lo que ha sucedido durante años. Yo me acuerdo en el último que llegó y se paró ahí en una plaza y vamos a defender y yo me encargo y la vamos a tumbar, y el anterior también dijo lo mismo y el anterior, y siguen lo mismo. Muy bien, y cuando digo blindaje no necesariamente quiero decir que le construyan diques al proyecto. No, que esa es otra historia. Yo diría, bueno, eso ya sería discutirlo, pero técnicamente no estoy de acuerdo. Muy bien. Muchas gracias, Toño. Por nada, Carlos. Muchas gracias, Margarita. Gracias por tu invitación. Juan Guillermo, muchas gracias. Gracias por tu Y María, como invitación. siempre, muchas gracias. Gracias. Pero sobre todo, gracias a usted. Hasta la próxima.